En esta ocasión nos encontramos con Isabel Revuelta Po, una querida amiga de hace muchos años, no vamos a decir ni cuántos ni nada, eso es secreto. Pero nos da muchísimo gusto tenerte, muchas gracias Isa por habernos abierto las puertas de tu casa, por permitir esta antidogmática invasión y para que platiquemos de este gran libro, Hijas de la Historia, las mujeres que construyeron a México. Antes de entrar en conversación me voy a permitir leer algunas líneas sobre la biografía de Isabel. Ella nace en la Ciudad de México, es internacionalista, maestra investigadora e historiadora del arte, especializada en Historia de México. Ha sido catedrática en el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana, en el campus de la Ciudad de México. Es fundadora del curso privado La Historia sin mayúscula. Como promotora cultural, ha contribuido con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, donde por cierto tuvimos oportunidad de coincidir, el Instituto Nacional de Bellas Artes y en el Auditorio Nacional, difundiendo el patrimonio, las artes y la historia de nuestro país. Es autora de textos sobre investigación y divulgación histórica, como los ensayos La iconografía de los timbres mexicanos, del 2003, La historia de la cerveza en México, qué interesante, Centurias de historia en los viñedos mexicanos, qué bien, del 2017, y es coautora de los libros México 200 años, La patria en construcción y Cara o Cruz, Miguel Hidalgo. En 2019 prologó también una nueva edición de Cumbres borrascosas de Emily Bronte. También pues la hemos visto aparecer en televisión, la vemos en la televisión. Ella es pues narradora de historias y desmiente otras en este programa conocido como El Refugio de los Conspiradores desde 2016 y presenta un espacio de divulgación histórica en el noticiero Es de Mañana desde 2018, ambos en ADN 40. También conduce y charla con destacados historiadores e historiadoras sobre biografías de mujeres mexicanas en el ciclo Vindictas Históricas de TV UNAM desde 2022. Pues vaya Isabel, qué trayectoria, qué trayectoria tan importante, tan interesante. Y pues justamente nos damos cita el día de hoy para platicar de este libro, Hijas de la Historia, donde tú estás haciendo una recopilación de la biografía de 10 mujeres importantes que justamente coadyuvaron en esta construcción de un México de lo que no sabíamos, ¿no? Esto es algo importante mencionar porque no se conoce mucho de estas mujeres. Claro que hemos oído hablar de Sor Juana Inés de la Cruz, de la Malinche, por supuesto, etcétera, pero tú haces una investigación distinta, ¿no? Tú tienes otra manera de plantearlo y nos gustaría que brevemente nos explicaras por qué son distintas estas biografías de estas 10 mujeres. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Yo me siento feliz de estar entre mujeres y hablando de mujeres, para empezar. Y sí, a Reina, tengo el privilegio de conocerte hace muchísimos años, colaboramos juntas, Adriana de últimas fechas, ya años también, así que sí, bueno, me siento feliz de estar aquí con ustedes. Y hablar de estas mujeres, Reina, parece necio, yo sé que en muchas entrevistas empiezo así, pero esa invisibilidad de la cual ha sido objeto la mujer desde siempre, vale la pena subrayarla, porque incluso ahorita hay una escritora que me encantó la tesis que está proponiendo, de apellido Matis. El hombre prehistórico también es mujer. Desde ese momento es la deuda, permítanme el término, de la historiografía por plasmar lo que las mujeres hemos hecho desde siempre en este tejido que es la historia de la humanidad. Hacía falta ponerlo. Y justo cuando se cumplen los 500 años de fundación, conquista, pónganle el nombre que le quieran poner a ese hecho histórico que cambió, digamos, para siempre el destino del pueblo que nacimos después, que somos los mexicanos, esos 500 años eran el pretexto perfecto para justamente visibilizar a esas mujeres. Pero ¿de qué forma? Yo quería quitar esos falsos perfiles broncíneos, esas mujeres inalcanzables, esas mujeres incluso santas en estos pedestales tremendos de la historia que lo único que hacen es nuevamente dejar lejos esas mujeres de lo que realmente fueron y lejos de nosotras actualmente. Entonces, ni biografías almibaradas, ni tampoco leyendas negras, porque también haces un daño profundo en eso que hicieron las mujeres, y en este caso me estoy refiriendo
precisamente a doña Marina, a Malintzin. Pero bueno, esa fue, digamos, la inquietud por profundizar en estas biografías. Son 10 mujeres que a lo largo de 500 años estuvieron, repito, bordando esta historia que es nuestra. ¿Y cómo llegas a esta selección? Porque evidentemente, bueno, hay muchísimas mujeres y estas son solo un puñadito de todas aquellas que han ido construyendo, pero si bien sabemos que este es un proyecto un poco más de largo aliento, puesto que vendrá un segundo número, ¿cómo llegas para este primer número a estas 10 mujeres y por qué, pues eso, empiezas por ellas? Ha sido un proceso fantástico porque cuando uno diseña un libro en la cabeza, cuando uno está con tu editorial queriendo comerte el mundo entero, yo estaba muy inspirada por estas biografías y por estas compilaciones, incluso catálogos, ¿no?, de mujeres, que me parece muy pertinente porque pone sobre la mesa y las visibiliza, ¿no? Pero a la hora de tener un índice muy amplio, por un lado sí te emociona muchísimo abarcar muchos nombres, muchas mujeres que han estado en nuestra historia, pero por el otro lado, como historiadora, caía yo en, no profundizar en sus vidas. Okay. Entonces, de un universo de 40 mujeres, puedo decir, que al final 10 me hablaron al oído o soñé con ellas, o de pronto ya no me gustó y sentí que no se armaba bien esta curaduría, también me voy a permitir ese término, y entonces quedaron solamente 10 para ejemplificar 2 cosas que para mí eran muy importantes, que con su quehacer están participando en esos hechos y esos procesos históricos, y otra cosa muy importante que es la determinación que tuvieron. Okay. Entonces, hablar de mujeres es hablar de mujeres que tuvieron la oportunidad o decidieron, que es más importante todavía para mí, salir del cuadro donde estaban y aportar para ese proceso histórico. Algo súper interesante, tú como historiadora, estoy casi convencida de que así lo vas a ver o que así lo ves también, es que justamente la historia nos permite, obviamente, bueno, conocer los tránsitos, entender un poco más de nuestra sociedad actual, entender un poco más en los terrenos en los que estamos, entender un poco más por qué incluso nos comportamos de cierta manera o de otra manera. A mí me interesó muchísimo tu libro porque justamente en este estudiar los procesos históricos y en este estudiar los cambios que se hacen, justamente en nuestro número anterior de Antidogma, hablábamos de las herencias culturales inmateriales. ¿Por qué herencias culturales? Porque de pronto ya estábamos un poco reflexionando en torno a por qué siempre hablamos de un patrimonio cultural, ¿no? Y siempre en esta tela del patriarcado, siempre inmersas en esta situación. Y para nosotras era muy importante rescatar este término de las herencias culturales inmateriales. Y obviamente la historia, pues, se sirve de todas estas herencias culturales inmateriales, de la tradición, la voz, pero también de los soportes que hay. Y finalmente, Hijas de la Historia es un soporte que se suma a este grupo de informaciones que hay sobre las acciones de las mujeres a lo largo de la historia. Y es finalmente una manera de desmontar mitos, de desmontar tradiciones, pero que puede tener unos alcances bárbaros, ¿no? Porque evidentemente tu libro pues es un pie de lanza para tener una investigación biográfica distinta y obviamente ver y leer a las mujeres, interpretar a las mujeres desde otra perspectiva. A mí me gustaría preguntarte, Isa, si tú consideras que todos estos cambios, tal vez no en lo inmediato, pero poco a poco vayan construyendo una nueva historia de herencias culturales inmateriales, y si esto, unido a esta concepción mucho mayor que hay, que es el género, lo pueda tocar también de manera importante, sobre los comportamientos. Tú misma lo decías, a ti te hablaron al oído estas mujeres. Bueno, yo leo, repaso, reviso, y no es solo que me hablen al oído, es que te inspiran y dices, claro, y el no conocerlo, este borramiento que hubo, evidentemente trastoca, ¿no?, todos los comportamientos. Entonces, justo de qué manera el evidenciar, el sacar, el difundirlo, que es lo que estamos tratando de hacer y que hay que seguir haciendo de manera pues muy importante, va a permitir estas transformaciones, Isa. A mí me parece que lo que está señalando es, digamos, el meollo justamente de hacer esta divulgación histórica.
Porque quedarte solamente en la biografía, digamos así, nada más, la pone en el mapa, pero no te da justamente esto de lo que tú estás hablando, que es movernos. ¿Y cómo es que nos mueve? Y yo lo vi cuando empecé con este proceso en la historia. Las mujeres también necesitamos visibilizarnos, tenemos que hablarlo. Y yo no me siento, digamos, nadie como para decir, yo voy a empoderar. A mí el tema del empoderamiento, ahora que se está como trastocando demasiado, como que lo utilizan casi que come frutas y verduras y empodera a una mujer, sí. Me parece que queda igual en la parte que no significa nada. Y si no nos vincula, no nos arraiga, no nos hace una diferencia, el término nos queda corto. ¿Y a qué voy con esto? Voy a que estas mujeres que durante siglos estuvieron, llámale patriarcado, llámale la forma de hablar de la historia, acuérdate que las mujeres siempre estuvimos intramuros. Y lo dice muy bien Marcela Legarde, el cautiverio de las mujeres. Seas prostituta, madre, esposa, lo que es tu lugar es intramuros. La vida pública incluso era denostativo, ¿no? Es una mujer pública, es un adjetivo tremendo, ¿no? Es una etiqueta tremenda. Las mujeres hemos ido ganando esa parte pública. Ya me parece que estas 10 mujeres nos van dejando ese patrimonio inmaterial. ¿Y a qué voy? Tú no te imaginas que a Sor Juana, ese edificio literario, ese personaje que hoy sería una intelectual de unos alcances brutales. Ahora, sitúala en ese siglo barroco que le toca a una mujer que fue publicada, una monja, una religiosa que no se imaginaba siquiera que no se le iba a poder, no se le permite estudiar, pero ve qué vuelos alcanza. Hoy por hoy ese camino ya está dado. Otro ejemplo, siglo XX, Antonieta Rivas Mercado, un terrible divorcio. Realmente lo que le sucede a Antonieta es que se le rompe la vida porque no estaba listo la vida para una mujer que se dedicara a lo público. Claro. Y que se dedicara a la política, al activismo, incluso antes, ¿no? Una Carmen Cerdán. Carmen Cerdán es una activista política consumada y que le iba la vida de por medio, porque ahí te encargo en el porfiriato ponerte de correo y de contrabandista. Bueno, ella rompe y sale de ese lugar privado para lograr. El siglo XX es la gran revolución de las mujeres porque logramos ese lugar público, pero seguimos luchando por esos lugares públicos. Y yo sí creo que dentro de 30 años las hijas de la historia actuales estarán siendo biografiadas porque todavía tenemos muchas cosas que no están en la vida pública, que esas mujeres dirán, ¿qué tiene que decir un señor o una autoridad del cuerpo, de una decisión tan personalísima como es el cuerpo de una mujer? Claro. Entonces, imagínate, ahorita nos parece absurdo que no pudieras estudiar, pero también me parece que dentro de 30 años será absurdo esa discusión que estamos teniendo ahorita y que además está en retroceso en países como en Estados Unidos. Y dices, no comprendo, no logramos a comprender, pero justamente visibilizar esos temas, hablar de esas mujeres, hablar de la historia de una China poblana, lo que hace es que te identificas también y entonces mueves. Y vas dejando en este ideario colectivo que no nada más, ojo, no nada más mujeres, chavitas, chavos que ahorita están cambiando la forma. ¿Por qué? Porque también las mujeres tenemos que empezar por ahí. Tenemos que empezar a acabar con el tema de, ay, mijita, tú para tu hermano, ay, tú tienes tiéndele la cama. Exacto, tiéndele la cama, o ay, no, pues mejor cuando te cases, ¿no? Y casi que nuestras actividades son por gusto, por hobby. Sí, exacto. Cuando que, claro, ¿no? Claro. Pero también viene de las mujeres. Entonces, desde luego, mujeres con hombres, hijos pequeños, sensibilizarnos, cambiar el discurso, leernos, entendernos, y otras que han estado antes nos dicen mucho de ese camino al cual podemos seguir caminando, porque la historia es el antídoto para conocerte y poder proyectar en un futuro el tema, por ejemplo en este tema, la presencia de las mujeres en la historia. Sí. Y a mí me gusta mucho porque ahorita te centras en la noción de lo público, ¿no? De que todas ellas tienen en común este agenciamiento y este salir a la calle y enunciarse desde ahí. Pero también desde tu introducción y a lo largo de las biografías mismas, se nota clarísima esta intención tuya de darles estos matices y meterte más allá
de estos personajes históricos y concebirlas como mujeres de carne y hueso. Entonces tienes este doble movimiento que también me resulta interesantísimo, porque ciertamente una de las consignas primeras del feminismo es lo personal es político, ¿no? Entonces también tú allí estás hablando de matices, el leer a una Güera Rodríguez que también, ¿no?, fue una mujer golpeada, que también fue una mujer que pugnó por un divorcio, lo mismo que comentabas de Antonieta, en un momento en donde eso, ¿no?, eso, que sistemáticamente no estaba ni siquiera concebido como una posibilidad. Claro. Entonces también ir allí y en este doble juego, repito, de lo público, de lo privado, y ver cómo se constituyeron como figuras en toda la extensión de la palabra y lo que eso toca, porque precisamente hablando de la identificación yo creo que eso es crucial, ¿no? Conecta uno a través de lo personal y luego las admira uno por todo lo que hacen de ello. Entonces creo que ese juego, y ahí quizás si nos arrojas de algunas cuantas, porque hemos dicho son 10 mujeres, pero no las hemos mencionado una a una. Preséntanoslas si quieres brevemente. Claro, por supuesto. Y te digo, cada una va a tener esa determinación, ¿no?, de romper con lo que le tocó en ese momento. La primera pues es Malintzin, que es la gran leyenda negra, la gran mujer denostada de la historia. Después viene Tecuichpo, la hija de Moctezuma. Por Dios, no solo es una cantina, también conozcamos muy bien nuestra historia, ¿no? La hija de Moctezuma, que llegó a ser una mujer dueña de una encomienda, pero además una capacidad de adaptarse a cuando se acabe el mundo, el fin del mundo. Yo siempre me la imagino como en esta escena de la película Matrix, que se cae lo de atrás, sí, así se le viene abajo todo, sí. Y se reinventa, se logra adherirse a, digamos, al marco legal y se convierte, bueno, en Isabel Moctezuma. Después me parece importantísimo explicarnos a las mujeres quién es la más mexicana de las mexicanas, que es la China poblana, que ni es china ni es poblana, ¿no? Es Mirra y es Catarina de San Juan, un personaje importante. Sor Juana Inés de la Cruz, visitada desde un muy humilde punto historiográfico, porque bueno, es un monstruo literario maravilloso. Después era muy importante para mí en la independencia quitarle el velo a esta mujer que es la Matajari, la que por guapa, la que andaba de cama en cama. Te vuelvo a decir, es que no importa si es prostituta y todo, no, esta mujer es una... es otro personaje de carne y hueso de la Güera Rodríguez. Nos ayuda a entender ya esa sociedad que se había formado durante esos 300 años, que son los criollos, una criolla con mucho poder. En fin, salto al México independiente con un personaje fantástico que es la Marquesa Calderón de la Barca, una escocesa que viene a hablarnos muy bien de lo que somos. La opinión del otro siempre va a ser incómoda o va a ser muy certera. Concepción Lombardo de Miramón es una mujer que siempre pongo el Miramón, no porque ella con ser Concha Lombardo no sea suficiente, pero para ubicarnos en el periodo histórico. Y Carmen Cerdán, ya en Revolución, Antonieta Rivas Mercado, por supuesto. Y para terminar con una mujer muy del siglo XX, que es Dolores del Río. Sí. Dolores del Río me han preguntado mucho por qué cierro digamos, un libro histórico con un personaje que pudiera aparecer del espectáculo, ¿no? O de la farándula, que además también ahí hay otra denostación, que porque es actriz y entonces es ligera y es, por Dios, también quitémosle ya esas etiquetas, ¿no? Es una mujer que se decide a dedicarse a algo que hoy lo vemos muy común, que es el cine, ¿no? Lo sientes muy cercano, muy popular. Cuando ella decide dedicarse a eso, es una actividad que no existía. O sea, sí se avienta, es una valentía increíble y encarna muy bien a ese siglo XX. Ya, si quieren, después hablamos un poco más de ella, pero se cierra entonces, muere en 1983 y para mí cerraba estos 500 años de mujeres que participaron en la historia de México, estas 10 mujeres. Y bueno, algo que es importante mencionar, porque bueno, estas 10 mujeres quedan dentro, bueno, están enmarcadas en un título, es un título interesante, hijas de la historia. No son las madres de la historia, no son las hermanas de la historia, son hijas de la historia, y eso suena importante porque además después viene este complemento que es quienes construyeron justamente, ¿no? Y a mí me gusta mucho cómo lo utilizas, ¿no? Porque dentro del discurso, pues cuando estamos hablando de mujeres también solemos hacerlo, y es que urdieron, y es que bordaron, y es que entrelazan, y me gusta mucho cuando tú hablas construyeron, ¿no? Entonces, finalmente me deja esta idea que bueno, evidentemente no es algo que termine, es un título de un libro,
pero que yo espero, ¿no? Que sea con puntos suspensivos porque continúa, ¿no? Es un punto y seguido también que da paso a continuar con estas hijas, ¿no? Porque hay pues muchísimas más, ¿no? Y justamente entonces, ¿qué viene después, no, Isabel? Porque esto no está concluido. 10 mujeres es solo el inicio, ¿no? Que te permite a ti como abrir este camino para empezar a hablar de esta construcción. ¿Qué viene, Isabel? Absolutamente, porque les decía en un principio de la entrevista que generó mucha expectativa. El libro ha tenido muy buen recibimiento en el público porque es justamente el conocernos a través de estas mujeres, pero quedaron muchísimas, te digo que eran 40, y por supuesto que lo que sigue son otras mujeres que construyeron a México, otras hijas de la historia, y el título es porque finalmente hombres y mujeres somos parte de la historia de México. Entonces no está completa la visión, se ha dicho mucho, no quiero poner el adjetivo que complete, que no complete, es un fact, es un hecho. Hemos estado presentes y como historiadora también aspiro a una historia integral donde no tengamos que decir la historia de las mujeres o la historia de los hombres, una historia completa. Entonces, claro, la historia de la humanidad. Tal cual, y entonces nos quedan muchas otras, el público ha tenido mucha curiosidad, lo cual yo agradezco enormemente. Vienen otras mujeres, estoy justo trabajando en ellas, otros periodos históricos donde también han estado construyendo. Y eso me gusta que lo hayas notado, claro. Porque es construir de una manera permanente, porque son nuestras ancestras, nuestros ancestros, ¿no? Finalmente estamos aquí porque ellas lo hicieron, ellas apuntalaron, ellas abrieron, construyeron, hicieron, rompieron. Te voy a decir una cosa, a mí cuando me dicen, ay, la Güera Rodríguez, y se imaginan a esta mujer de la película de Felipe Casals, digo, Dios, ya basta de tener justo esos estereotipos. Eso se lo debemos a Artemio de Valle Arizpe, que según él había que hacerle una oda a sus pestañas, a su femineidad, entendida desde un punto de vista que es poderosa porque lo utilizaba como matajar, y todas esas cosas que rompe su verdadera biografía, que además quiero subrayar que es una investigación que hizo Marina Arro en últimas fechas. Atrás en el libro viene toda la bibliografía, pero una vez más, una mujer que se encarga de desentrañar y decir, a ver, el personaje literario de Arizpe es esa Güera Rodríguez que genera todo ese morbo, ¿no? La que existió fue esta mujer. Fue golpeada, se atreve a decirle a la máxima autoridad del virreinato, este señor me va a matar a golpes, por unos celos terroríficos. Y al final, leyéndolo con lo que se puede leer de las vidas de las mujeres, fue una vida exitosa porque para ella era importante que sus hijas, su descendencia, lograra continuar, digamos, con lo que venía siendo la familia de la Güera, y finalmente quedarán casadas. No me juzguen, es lo que estamos hablando justamente, de que lo que les tocó vivir en ese momento no pudo haber sido un personaje deleznable, sino sus hijas se hubieran cargado justamente también con todos esos estigmas. Pero a mí me parece muy interesante cómo se atreve a hablar y cómo se atreve a tener incluso arreglos comerciales con Iturbide. Eran socios, que si amantes, no amantes, por Dios, eso es da enteramente igual. Lo que hace es que es una mujer que al quedar viuda, que esa es una figura también que debemos de recuperar, es la empresaria de su familia y es la que lleva a cabo tener, digamos, el recurso familiar y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Son personajes muy, muy interesantes. Y vienen otras 10. Y estaremos esperando, pero un poco para ir cerrando, yo quería regresar a esta noción, que bueno, ciertamente tú en tanto historiadora, de la importancia de la historiografía, ¿no? Pero también el posicionarse detrás de ella, porque no solo se trata de volver y encontrar a estas figuras y volver a escribir sobre ellas. Hay toda una, yo creo, serie de lógicas y de métodos para acercarse que también hacen que vaya cambiando la manera de contar las historias. No solo es traerlas al presente y rescatarlas, porque no se ha hablado de ellas, sino justo del cómo, el qué, y también en este distingo que haces tú muy franco entre la historia con mayúscula y la historia con minúscula. Cuéntanos en dónde insertarías este libro y un poco de eso, de todos estos que no se ven, que son tus decisiones personales, que te llevan a decir cómo voy a abordar estos temas, qué voy a decir, incluso los conceptos o palabras que utilizas, para no volver a reiterar
ciertos estereotipos o refundir a las figuras en lógicas que son totalmente denigrantes y que nada más nos pasamos repitiendo. Exacto, y sobre todo que nos las alejan, y como historiadora, la historiografía te pone un montón de abanicos y de fuentes, ¿no? Porque además no es lo mismo leer sobre Malintzin con sus contemporáneos a leer a la Malintzin del siglo XIX, que hasta le cargan toda la leyenda negra terrorífica, y hay un adjetivo que es el malinchismo, cuando eres una traidora, y por Dios, hay que leer a los contemporáneos, hay que leer la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, donde un Bernal Díaz del Castillo habla de ella en el tamaño que tenía, en ese proceso histórico que le toca, o cómo es representado en los códices, no tiene absolutamente nada que ver con esta leyenda negra ya del siglo XX. O también tenemos muy por sentado que hay Dolores del Río, y lo único que se nos ocurre es decir, era la enemiga de María Félix. No, porque tú encuentras justamente en esa historiografía que eran grandes amigas. Y alguna vez tuve oportunidad de entrevistar a una filósofa que admiro muchísimo, María Pía Lara, y justo me hablaba que la palabra sororidad es muy pertinente, pero hay una más universal y más grande, que es la solidaridad. Y entre María Félix y Dolores del Río existía una solidaridad importante. El hijo que tiene María Félix antes de convertirse en actriz, que será este personaje, Enrique Álvarez Félix, siempre le tendrá esa dificultad de dedicarte a tu trabajo, pero lo metí en el internado. Dolores decide, no tengo hijos, y le voy a decir a la prensa que yo tenía algún problema. Bueno, yo no voy a tener hijos. Qué maravilla. Y mi amiga, que sí los tuvo, todavía se da el lujo, que además eran muy cercanas, de decirle a la esposa del presidente Echeverría, ya en la década de los años 70, se necesita una guardería para que las actrices, las que hemos decidido dedicarnos a esta vida pública, artística, fantástica, tengamos a nuestros hijos con una institución que les dé lo que se necesita. Y hoy por hoy funciona, mira, me pongo chinita, la guardería Dolores del Río. De hecho, los hermanos Bichir estudiaron y fueron ahí, pero no nada más creas que era una guardería, con nutriólogos, las mejores maestras, bilingües, o sea, realmente a lo que tenían derecho toda las una mujeres. lógica de cuidado. Toda una lógica solidaria de cuidado, de sororidad, porque vio cómo sufrió tan de cerca esto María, ¿no? Entonces te das cuenta que no estamos listos, más bien, estamos listos en ese mar que es las miles de publicaciones, buscar con hechos lo que nos pueda ir perfilando a estos perfiles femeninos. Pues Isabel, verdaderamente digo, podríamos pasar horas platicando contigo, da mucho de qué hablar este libro, ojalá verdaderamente se consuma y se consuma muchísimo, porque estos contenidos se deben divulgar, se deben de conocer, y en efecto, como tú bien lo dices, las herencias culturales, ¿verdad?, no mentirán, y ojalá que las futuras generaciones tomen estos ejemplos para justamente transformar y exigir lo que se requiere, ¿no? Este es un ejemplo claro de la necesidad que hay para que las mujeres se puedan ocupar de lo que se les dé la gana. No están confinadas a una determinada tarea, no están confinadas a seguir una determinada línea, y que trabajos como el tuyo nos hacen ver esto también, nos ayudan a entender qué protagonismo hemos tenido a lo largo de los años, y por supuesto que a generar muchas expectativas más. Te agradecemos muchísimo verdaderamente el abrirnos las puertas de tu casa, el permitirnos platicar contigo, y pues el que hayas aceptado que Antidogma sea una voz más que hable de esto que tú has estado trabajando. Al contrario, muchísimas gracias. Y retomando, Adriana, lo que decías de la historia con mayúscula, creo que esa es la forma, si tú le quitas, digamos, esa pesadez, que incluso la gente cree que la historia es aburrida, yo creo que es porque se las contaron mal, claro. Pero una forma fácil de acceder a ello sin quitarle la importancia y el rigor académico es quitarle la mayúscula. O sea, por ejemplo, en inglés, a story, ¿no? Que the history. La historia con minúscula es la historia de todos nosotros, es una especie de álbum de familia que nos explica muy bien eso de dónde venimos y nos hace más completos, más integrales, conocernos bien, y entonces ya poder
entender hacia dónde vamos un poquito mejor, con mayores elementos. Por eso yo agradezco mucho esta entrevista y rompamos también esos dogmas, incluso de la historia pesada y anquilosada, almibarada. Los personajes ni son de bronce ni son malditos, son absolutamente otros seres humanos como nosotros, que hilaron, me gusta usarlo de hilar, pero que construyen también, en este caso como mujeres, la historia de todos nosotros. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti, y nada más antes de terminar, a Miriam Serna también, quien está detrás de cámaras y quien será la encargada de terminar de construir este video con todo lo que eso supone. Muchas gracias.